Continuemos con nuestra serie del Evangelio según Marcos, la cual hemos titulado Jesucristo es asombroso. Hace 8 días empezamos el capítulo 5, vimos 20 versículos, una porción muy extensa para lo que estamos acostumbrados, pero vimos que era una historia completa, así que era necesario verla completa, la historia famosa del endemoniado Gadareno, que para mí es más bien el ex endemoniado Gadareno, que ahora era un evangelista. Y hoy necesitamos hacer lo mismo, es preciso. De hecho, vamos a concluir todo el capítulo 5, vamos a ver desde los versículos 21 hasta el 43, pero una vez más es necesario porque es una historia completa que no podemos separar, no podemos desligar. De hecho, son dos historias, pero que están estrechamente conectadas. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca se mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Esta es la palabra de Dios. Como bien vimos, es un pasaje extenso, pero es una historia completa, aunque seguramente la hemos escuchado como dos historias. La historia de la mujer que tocó el manto o la túnica o la capa de Jesús y fue sanada, y pues la hija de Jairo que fue resucitada, precisamente la primera resurrección. Y pues dado a que el énfasis que se ha puesto mucho en esta enseñanza, que es muy famosa, que es muy conocida, que si has estado algún tiempo en la iglesia habrás escuchado de ella, pues dado el énfasis que se le pone a la mujer que toca el manto de Jesús, le puse como título a esta enseñanza un toque asombroso. Y es que obviamente al escuchar esa historia, ¿quién no se asombra de que hasta el manto de Jesús, el borde del manto de Jesús,
Era un instrumento el cual las personas tocaban y eran sanas. Pero como acabamos de leer, el asunto es que no es una historia sola, sino que son dos historias que están estrechamente conectadas. Es tanto la historia de la primera resurrección, es decir, el primer milagro de resurrección que se registra en el Evangelio de Marcos, un milagro que obviamente es asombroso, un milagro impresionante. Según el Evangelio de Marcos, esta es la primera vez que Jesús va a resucitar a una persona de entre los muertos, pero también es el milagro de la mujer que toca el borde del manto de Jesús y recibe un milagro también asombroso. Y están tan estrechamente conectadas estas historias que está en Mateo, Marcos y Lucas, y los evangelistas las ponen juntas, tanto que la historia de la mujer que toca el manto de Jesús realmente es una intromisión en la historia. Jesús va a la casa de Jairo y mientras va a la casa de Jairo, se presenta la mujer que tenía el flujo de sangre. Y otro dato curioso que conecta mucho estas dos historias es que la niña tenía 12 años y la mujer con el flujo de sangre hacía 12 años que padecía de esa enfermedad. Así que es una historia, o son mejor dos historias, dos milagros estrechamente conectados. Sin embargo, creo que el énfasis de esta enseñanza no solamente son los milagros, como lo vamos a ver en la enseñanza, sino el poder, la pureza, la perfección de Cristo Jesús. Así que quiero que veamos esta verdad a través de 4 puntos, vayamos ya directamente allí a la palabra. Y lo primero que quiero que veamos en estas dos historias o en este relato asombroso es que aquí estamos ante una petición asombrosa. Este hombre que viene a pedirle ayuda a Jesús con su hija que se está muriendo, pues no es cualquier persona. Veamos esta primera parte en los versículos 21 al 24. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Bueno, recordemos que la palabra de Dios, particularmente este libro que estamos estudiando, Marcos, en su idioma original y en sus inicios no tenía capítulos y versículos. Eso es de lo que nos perdemos nosotros muchas veces cuando creemos que así fue escrita la Biblia. Pero lo triste es que esos capítulos y versículos nos desconectan. Es un libro completo que es necesario verlo como una historia completa. Y es lo que hemos venido viendo en estos 5 capítulos. Cada historia está estrechamente conectada con la que sigue. Y recordemos, hace 8 días vimos la historia del endemoniado gadareno. Jesús fue hasta el otro lado del lago. Bueno, de hecho, hace 15 días vimos que en ese cruce fue donde ocurrió lo de la tormenta, donde Jesús calmó el mar, la tormenta, la tempestad. Va hasta el otro lado del lago, sana al endemoniado gadareno. Las personas de ese lugar rechazan a Jesús y quedó la historia en que Jesús se da media vuelta y se sube a la barca para irse de Gadara o de Gerasa. Pero aquí dice Jesús entró de nuevo en la barca, nos conecta con esa historia y regresó al otro lado del lago. Viene de libertar, literalmente de salvar al endemoniado gadareno y ahora llega al otro lado otra vez de la orilla. Entendemos que ese viaje fue de toda la noche y ya está otra vez de día, pero como vemos y por lo que Marcos nos ha enseñado, otra vez allí está la multitud. Oiga, estas personas, mis hermanos, estas personas eran 24/7 con Jesús, ¿no? Todos los días venían. Y lo que hemos venido viendo a la luz de la palabra es que prométanle a uno sanidad, milagros, prosperidad, riqueza. Y mi hermano, si todos los días había enseñanza, todos los días las personas vienen, pero no por la enseñanza. Recordemos que la multitud no seguía a Jesús por la enseñanza, pero allí está, una multitud. Tanto que el idioma original, aunque esta traducción lo dice un poquitico enredado, dice se juntó alrededor de él en la orilla, pero el idioma original da a entender la idea es de esto, que literalmente a Jesús una vez más le tocó quedarse allá en la barca alejado de la orilla, porque si no, como ya sabemos, lo asfixiaban, lo hubiesen asfixiado otra vez. Pero aquí es donde viene este personaje muy particular con una petición muy particular, con una petición muy asombrosa. Entonces llegó uno de los líderes, que en el idioma original dice uno de los gobernantes de la sinagoga local. No era cualquier persona, era una persona importante, prominente, era un gobernante de la sinagoga, tanto que da su nombre llamado Jairo. Y pensemos en esto. Estas personas, recordemos, y en un momento lo vamos a enfatizar, no podemos decir con total certeza que Jairo era uno de los que estaba persiguiendo a Jesús para matarlo, de los que ya se estaba confabulando con los demás líderes para matarlo.
Pero de lo que podemos estar seguros, por lo que ya nos ha enseñado Marcos, es que Jesús había tenido que dejar de enseñar en las sinagogas porque estas personas se le estaban oponiendo. Pero como ya lo habíamos dicho antes y como nos lo está enseñando Marcos, pero cuando es a uno el que le pasa, cuando es al líder que le pasa, el problema, la dificultad, a uno se le olvida todo, ¿no? Estas personas se oponían fuertemente a Jesús. Yo no puedo decir si Jairo, porque el texto no lo dice particularmente. No sé si este hombre particular era uno de los que estaba también tramando junto con los demás líderes matar a Jesús. Ya estaba enojado, bravo con Jesús. No sabemos si este fue alguno de los que en algún momento echó a Jesús de la sinagoga. Pero lo cierto es que era un principal, era un gobernante de la sinagoga. Pero cuando los problemas y dificultades le llegan a uno, tanto que dice cuando vio a Jesús o cuando llegó donde Jesús, cayó a sus pies y se utiliza una palabra muy fuerte, tanto que se podría decir se desmayó o se derrumbó o se derribó. Y obviamente entendemos, la situación que estaba viviendo era demasiado difícil. Y ya lo acabamos de leer, pero pues vayamos allí y veamos qué es lo que le está pasando a este hombre. Pero pensemos en el lenguaje, le rogó con fervor, le suplicó. Literalmente también es una palabra que puede significar este hombre sin palabras para rogarle, para suplicarle a Jesús. En otras palabras, este hombre se está tirando a los pies de Jesús, angustiado, desesperado. ¿Por qué? Mi hijita se está muriendo, dijo. Y el idioma original literalmente dice, está agonizando. Así que a quien se le enferma un hijo y está agonizando, seguro que va a hacer cualquier cosa, ¿o no? Y ahí es donde vamos. Era el líder de la sinagoga. No le importó. No le importó que él era el líder de la sinagoga, pero ahora que él necesita un milagro, ahí sí corrió a Jesús. Mis hermanos, esa es la realidad, pero esto es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, no siendo frívolos, y mucho menos yo, porque alguien podría decir, Alex, pues claro, como tú, ¿qué vas a venir a hablar de esto? Mi hermano, no siendo frívolos, pero podemos ver cómo las personas buscaban a Jesús solo para esto. Claro, yo entiendo, obviamente. Yo entiendo que si mi hija se está muriendo y yo sé que alguien la puede sanar y sé que de verdad hace milagros, pero podemos ver que este hombre está reconociendo a Jesús, que es capaz de hacer un milagro y su hija está agonizando. Literalmente es lo que dice el idioma original. Por favor, le sigue rogando, le sigue suplicando, está tendido en el piso, está angustiado, desesperado. Por favor, ven. Pero esta petición es muy interesante. Pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Entonces lo que decimos, podemos ver, este hombre reconoció que necesitaba que Jesús fuera hasta su casa. Y ahí sí lo que decíamos, ya cuando a este hombre le pasó, no me imagino, hasta de pronto lo pensó dos veces, ¿y qué van a decir los demás de mí? Que ahora metí a Jesús a la casa. Porque recordemos, eran los opositores de Jesús. Pero ahora que le pasó, ahora que necesitó de Jesús, como decimos, le tocó. Pero aquí es donde vemos la misericordia maravillosa, la compasión de Jesús. Versículo 24. Jesús fue con él. Jesús pudo haberle dicho que no, estaba en todo su derecho, pero podemos ver esa misericordia de Jesús, esa misericordia que nos debe asombrar, esa compasión. Jesús no era indolente y seguramente este hombre en su pasado lo hubiese rechazado, pero ahora Jesús está atendiendo a su petición y aunque no era el propósito principal de Jesús, y más adelante lo vamos a ver en esta enseñanza, ese es el énfasis de esta enseñanza. Recordemos, no eran las señales, sanidades ni milagros lo que Jesús quería que la gente conociera de él, sino que él era el Salvador. No sé si hasta este hombre Jairo fue alguno de aquellos que cuando Jesús dijo que él tenía poder para perdonar pecados, hasta a lo mejor él estuvo allí presente y dijo, ¿quién es? ¿Se cree Dios? Es un blasfemo. Pero mis hermanos, Jesús va con él y allí está. Y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Como le tocó bajarse de la barca e ir a la casa de Jairo, ¿qué hizo la multitud? Se le volcó encima a Jesús. Y esa es la realidad. Hay un dicho, nadie conoce el dolor ajeno. Hasta me imagino a Jairo pensando eso, mi hijita se está muriendo y esta gente no deja mover a Jesús. Y él estaba ansioso, estaba preocupado, está agonizando. Entendemos por eso que parece ser que la niña estaba padeciendo una enfermedad, pero llegó el momento en el que ya se estaba muriendo, era urgente. Y ahí tienes a las demás personas novelereando, otros de pronto hasta por cualquier dolor de muela o simplemente por ser espectadores, porque ni siquiera eran verdaderos seguidores de Jesús. Yo no me alcanzo a imaginar la desesperación y angustia de este hombre. Pero, mis hermanos, yo quisiera que pensáramos en esto.
De verdad, si estuviésemos en una situación de estas desesperante, ¿a quién vamos a acudir? Sino solo a Jesús. Lo que quiero decir es que aunque el énfasis, el centro del Evangelio de Marcos, no son los milagros, sino que nos estamos dando la multitud, seguía a Jesús solo por los milagros, pero a la vez es necesario reconocer, mis hermanos, solo tenemos a uno que puede obrar en nuestras vidas. Y yo estoy seguro de algo, pues es más, no sé si tú lo haces, pero yo mismo lo hago. Yo que soy consciente y creo que Jesús vino más que para sanar, vino fue a salvar. Pero mi hermano, mi hermana, cuando yo estoy enfermo, cuando un familiar mío está enfermo, cuando alguien de mi familia está en una situación difícil, yo oro, yo corro a Jesús, yo busco a Jesús. Pero yo quiero que recordemos que ya Marcos nos ha venido hablando de esto. En Marcos 1, capítulo 3, perdón, versículos 1 y 2 dice Jesús entró de nuevo en la sinagoga. Esto es anterior, en el capítulo 3, y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Versículo 2, como era día de descanso, los enemigos de Jesús, que eran los líderes religiosos, lo vigilaban de cerca. Por eso les decía, no sé si este hombre Jairo estuvo allí, pero Marcos ya nos habló de esto, de por qué Jesús ya no podía ir a la sinagoga, porque lo vigilaban. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Ahora, parece ser que este episodio no fue en día de descanso, pero ahí es donde vamos. No puedo asegurarlo, pero es muy probable, es muy seguro que Jairo fuera uno de los que vigilaba. Cuando el hombre tenía ya la mano seca en la sinagoga, vamos a ver si este lo sana para acusarlo. Pero ahora que se le enfermó la hijita, hay que correr a Jesús. ¿Qué hará Dios? ¿Qué permitirá Dios en nuestras vidas para que corramos a Él y finalmente lo conozcamos por quien Él es verdaderamente? Esa es la realidad, mis hermanos. Pero ahí es donde llega el episodio de la mujer con el flujo de sangre, que es el segundo punto que quiero que veamos. Claro, ya vamos a volver a la historia de Jairo. ¿Qué va a pasar con Jairo? Pero es que curiosamente la palabra de Dios interrumpe esa historia y es que no simplemente es la palabra, es que una mujer interrumpió esa historia y no es cualquier mujer tampoco. Por eso el segundo punto es una interrupción asombrosa. Qué mal dejar la historia ahí, pero es que así es como está en la Biblia. Veamos esto en los versículos 25 hasta el 34, la parte más extensa, pero veamos que esta interrupción es muy particular y está muy ligada a quién era este hombre, un líder de la sinagoga, un hombre que conocía muy bien la ley de Moisés, un hombre que a lo mejor estuvo criticando, señalando, juzgando, hasta condenando a Jesús, pero ahora necesitó de él. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 25. Tanto que el idioma original dice, pero no está aquí en esta traducción, pero literalmente el idioma original dice, pero una mujer de la multitud. Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Y no soy mujer, pero no me alcanzo a imaginar esta situación. No podemos estar totalmente seguros si era que esta mujer tenía su periodo todo el tiempo o como dice el idioma original, era un flujo de sangre, igual era algo doloroso, igual era algo vergonzoso, era algo difícil para su época y si una mujer sufriera esto hoy sería difícil seguramente, pero en esa época más. Y les voy a dar dos razones por las cuales en esa época más. La primera, porque aunque todavía hay mucho machismo, pero en esa época más. No que esté bien, pero en esa época la mujer era un cero a la izquierda. Y más en la cultura judía. Si esta mujer tenía flujo de sangre, literalmente para esa época, esa cultura, más particularmente para los hombres, para los judíos, no valía nada. ¿Saben por qué? Porque ¿para qué eran las mujeres en esa época? Nuevamente, no que esté bien. Que alguien no vaya a decir que es que yo estoy diciendo esto porque así lo crean. No, en esa época era así, terriblemente mal, pero la mujer solo era para reproducirse. Y una mujer con un flujo de sangre continuo no se puede reproducir nunca. Esa mujer seguramente que no se pudo casar. No sabemos en qué momento empezó su problema, no sabemos si empezó desde el primer día en que ella empezó a menstruar, en el primer día en que ella se convirtió en una mujer, pero si es así, si de pronto hasta tuvo la oportunidad de estar comprometida, de casarse, pues seguro que el esposo la abandonó, la dejó porque una mujer de esa no le servía. Y si a eso le agravamos el otro problema, que según la ley judía, y en un momento lo vamos a ver, esta mujer era inmunda. Mis hermanos, no solamente era que estaba enferma, esta mujer estaba en un problema terrible, pero está la pregunta que quiero que nos hagamos. Hay una niñita de 12 años, también de 12 años. Cuando esta mujer empezó a estar enferma, en esa misma época, no sabemos si hasta el mismo día, nació una niña. Ahora esta mujer lleva 12 años enferma, 12 años con esa enfermedad terrible, vergonzosa, que la humillaba todo el tiempo.
que la hacía sentir inmunda, impura, que la hacía sentir que hasta no solamente su cultura, sociedad y los hombres la habían abandonado, sino que Dios no la miraba. De hecho, si Dios la miraba, era para repudiarla, para ignorarla, para rechazarla, porque según a los ojos de la ley de Dios, ella era inmunda, era impura, era maldita por Dios. ¿Se imaginan esa condición de esa mujer? Pero hay una niña de 12 años que se está muriendo. Podemos ver que son dos historias que están muy conectadas y no es simplemente porque el autor las quiera poner de esa manera, sino que ocurrió la historia realmente de esa manera. Es una mujer de la multitud que hacía 12 años que sufría una hemorragia continua, versículo 26. Tanto que dice, había sufrido mucho. Y en el idioma original dice mucho, y cuando dice mucho es mucho. Aquí dice con varios médicos, pero el idioma original dice con muchos médicos. Claro, también entendiendo, aquí es donde muchas personas a veces rechazan la medicina contemporánea. Quiero aclarar, para esta época la mayoría de médicos, aunque había unos cuantos contados, pero la mayoría de médicos eran brujos, eran simplemente de esos que hacían pócimas y vendían por ahí cualquier agua sucia. Eso era en esa época. Había por ahí unos cuantos que sí eran médicos de verdad. Por este tipo de pasajes hay muchas personas que terminan rechazando la medicina moderna. No, Dios le ha dado sabiduría a los médicos que hacen medicina científica. Pero estos eran esos agoreros, esos que hagas estos rieguitos, estos bañitos. Y claro, obviamente también cobran por eso. Y en esa época sí que más, porque ¿quién tenía en esa época para pagarle a un médico de verdad? ¿Y cuán avanzada estaba la ciencia médica? No. Entonces esta palabra aquí de médico se refiere más a eso, a esos yerbateros, a esos de agüitas por ahí, a esos supersticiosos. Eso ponga una mata debajo de no sé dónde y haga no sé qué. Sin embargo, en esa condición, 12 años, esta mujer había sufrido mucho y había ido a muchas de estas personas. A lo largo de los años, había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Si esta mujer, lo que les digo, había estado casada, seguramente que se habían divorciado de ella. No tenía un hombre que la sostuviera. Y lo poco que había tenido, no sabemos de dónde lo había conseguido, quizá lo había heredado, se lo había gastado. Podemos ver la condición de esta mujer. Pero mientras eso, una niñita de 12 años está muriendo. De hecho, se puso peor. No le servía para nada. Cada día de mal en peor. 12 años en esa condición. Dice el versículo 27, ella había oído de Jesús. El idioma original dice, ella ya había oído de Jesús. Es decir, parece ser que para esta mujer Jesús tampoco era una opción. ¿Por qué? Porque aparte de eso, ya lo dijimos, esta mujer estaba excluida de la sociedad, marginada, inmunda. Acercarse a su cultura, a su sociedad, a las personas, le era prohibido a esta mujer. Porque ella era inmunda y si ella tocaba a alguien, se acercaba a alguien, ¿qué hacía ella? Volvía inmundas a las demás personas. Es una situación demasiado triste. Así que se le acercó, por eso entendemos, por detrás, énfasis, por detrás. Ella no puede ir de frente, porque lo que ella va a hacer a los ojos de su cultura, de su sociedad, de su religión, es terrible. Donde se den cuenta, la linchan. Se le acercó por detrás entre la multitud. Y por eso también entendemos por qué ella toca la túnica. Precisamente dice el versículo 28, pues pensó. El idioma original dice, se dijo a sí misma, si tan solo tocara la túnica. ¿Por qué? Porque es que si lo tocó a él, imagínense, donde se dé cuenta que lo toqué. Pero al menos el idioma original dice la capa, el borde, un pedacito de la capa. Yo sé que si llegó a él, porque he escuchado lo que él es capaz de hacer, si tan solo tocara el borde de su manto, como dice realmente por ahí la canción, es correcto, quedaré sana. Era una condición triste. Versículo 29, al instante, y el idioma original dice así, al instante, inmediatamente, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir o ella conoció, ella percibió, realmente sintió de verdad en su cuerpo, pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible aflicción. Y también es una palabra muy fuerte, es una palabra que se utiliza para el flagelo o el látigo romano de su azote. Era una situación que literalmente la desgarraba, tanto física como emocional, espiritualmente. Pero cuando ella se acerca por detrás, toca el borde del manto de Jesús, inmediatamente la hemorragia se detiene. Ella siente que realmente, de verdad, fue sana. Tanto que la palabra allí es como si ella se hubiese cerciorado.
Lo que está diciendo es, de verdad, estaba total y completamente sana al instante. Y aquí es donde yo quiero aclarar, y esa es la diferencia. Alguien podría decir, Alex, pero hoy sí nos estás hablando de milagros. Mi hermano, mi hermana, si Cristo quiere hacer un milagro, lo hace, pero cuando Cristo hace el milagro, ese es el milagro, es de verdad. No como en tantos lugares que te prometen que sí, creen en el Señor, y hasta a veces lo que uno hace es como, hasta te enseñan, lo que hace uno es meterse psicología. Voy a ser sano, sé que voy a ser sano. No, fui sano, fui sano, fui sano, fui sano, y hasta a veces uno sigue con el dolor, pero fui sano, porque voy a declarar, voy a decretar. No, esta mujer no declaró, esta mujer no decretó, literal, allí sí estaba un hombre, y más que un hombre, Dios echó hombre, quien sí sanaba. Eso es lo que pasa cuando realmente hay un milagro. Jesús no estaba tampoco manipulando ni pidiéndole dinero a esta mujer, pero esta mujer recibió un milagro. Versículo 30. Jesús se dio cuenta de inmediato. Esa palabra se repite nuevamente. Al instante esa mujer fue sana, pero al instante Jesús se dio cuenta de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Bueno, es curioso. Dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron, y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Mira a la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Es como si le dijeran, espera Jesús. O sea, ¿qué es esa pregunta tan irracional? Por favor. Ya vemos, lo están apretujando, lo están asfixiando. Y él está preguntando no solo quién me tocó, sino quién tocó mi túnica. Jesús, por favor, ¿qué son esa clase de preguntas? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Ahora, obvio, él sabía. Sí se dio cuenta aún que de su túnica había salido poder. Pero aquí es donde entendemos esto. Versículo 33. Entonces la mujer, asustada y temblando. El idioma original dice aterrorizada. Se tiró al piso, dice el idioma original. Y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, aunque dice y se arrodilló, no, se tiró, se lanzó al piso, al igual que Jairo. ¿Por qué? Dice, y me encanta esta traducción, porque dice, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. El idioma original dice, y le dijo toda la verdad. Bueno, a estas personas a los que fue escrito el Evangelio según Marcos, no hay que explicarles esto. Los que vivían en esa época, los que vieron esto, no había que explicarles nada. Nosotros somos los que estamos a 2000 años de contexto de distancia. Pero creo que ya podemos entender por qué la actitud de esta mujer, por qué está temblando, por qué está aterrada. Porque ella sabe que era una mujer inmunda y que la ley le prohibía tocar a las demás personas, acercarse siquiera a las demás personas. Pero al maestro, de quien ella había oído, no solamente fue que ella se le acercó, es que lo tocó. ¿Qué está esperando esta mujer? Que la linchen. Que mínimo la saquen a patadas. ¿Y qué dice el versículo 34? Y él le dijo, y ahí es donde vemos, si hay alguien que le da valor a la mujer, si hay alguien que le da dignidad a cualquier persona, sin importar su condición, es Cristo, hija. De hecho, literalmente el idioma original la llama con un término muy tierno, hija, tu fe te ha sanado. Y ahí es donde muchos empiezan a utilizar esto, mire, la fe la sanó. Literalmente dice, tu confianza te ha sanado. De hecho, el idioma original dice, te ha salvado. Obviamente no estamos hablando aquí de la salvación eterna, claro que no. Pero precisamente podemos entender, es que esa mujer en ese momento no solo necesitaba sanidad, salvación. Y estamos hablando, claro, también de la eternidad, pero una vez más, esa mujer la podían linchar. Se acabó tu sufrimiento. Y aquí es donde quiero que pensemos en esto. Está esta historia aquí para que entonces, como dice la canción, si tan solo tocar al borde del manto de Jesús, y yo los invité ahora por la fe a mirar a Jesús y tocar el borde de su manto, está aquí para decirnos, como ya nos lo viene diciendo el Evangelio según Marcos, estamos frente a alguien a quien el viento, el mar le obedecen, ante quien una legión tiene que postrarse, arrodillarse y reconocer tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ante alguien frente a quien una legión completa tiene que pedir permiso y no pueden hacer nada y saben que Él es capaz de destruirlos. Estamos frente a aquel que cuando la impureza se acerca a Él, no lo contamina, sino que Él limpia al que está impuro. Eso es lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Esta mujer, aunque estaba aterrorizada porque sabía, sé que me va a decir, me contaminaste. ¿Saben qué pasó? Más bien dice Jesús, te purifiqué, te limpié, te sané.
Veámoslo, Levítico 15, versículos 25 al 27. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Y suena bonito impura, pero más bien es inmunda. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Eso era un sacrificio, mejor dicho, eso era terrible ser mujer en esa época. Versículo 27, cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecer impuro hasta el anochecer. Aquí es donde entendemos lo fuerte de esta historia. ¿Y qué está pasando mientras tanto en la casa de Jairo? Se está muriendo la hija del líder de la sinagoga. ¿Va a dejar Jairo entrar a Jesús a la casa? ¿Va a dejar que vaya y toque a su hija? Más rápido se va a morir, ¿no? Podemos ver por qué está esta historia allí. No es pura casualidad. Uno lee esa historia y lo que digo, se centra en el borde del manto y hasta hay emoción y hasta uno llora y todo eso. No, mis hermanos, esto está allí por algo. Es muy fuerte. ¿Qué va a pasar entonces con esta situación? Pero es que esta mujer tocó a Jesús y ella fue sana. No fue que Jesús se contaminó. Pero ¿qué va a ser el líder de la sinagoga? ¿Qué enseñanza le va a dar el próximo sábado a sus feligreses en el día de reposo? Que entonces ya uno no se contamina. Mis hermanos, este hombre está en una encrucijada. Esto está fuerte, ¿no? O sea, yo no termino la historia y pasen adelante y vamos a tocar a Jesús por la fe. Esta historia es más preciosa, más asombrosa, más maravillosa. Precisamente por eso quiero que veamos el tercer punto, una resurrección asombrosa, porque bueno, hasta este punto este hombre seguramente que se está cuestionando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi hijita se está muriendo. Ahora, ¿qué le digo? ¿Que ella no vaya? Que no, porque es que quedó impuro, quedó inmundo. Y de pronto hasta esto me va a traer más consecuencias y más rápido se va a morir mi hija. Yo no me alcanzo a imaginar la situación de Jairo. ¿Irá Jesús a tocar a la hija de Jairo? Pero bueno, dice el versículo 35, mientras él todavía hablaba con ella, mientras estaban teniendo esa conversación, y no sé qué estaría pensando Jairo, para ti que eres padre seguramente que puedes imaginarte, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, repite esto para que lo tengamos claro, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar u hostigar, dice el idioma original, al maestro. ¿Para qué lo molestas? Ya no hay problema. Pues ya no hay problema con que lo molestes, porque el problema es más grave, se murió tu hija. Y bueno, es otra cosa, lo vamos a ver en un instante, pero también cuando había un muerto en casa, ya también todo se había contaminado. ¿Pero qué? Pero si ya no hay nada que hacer tampoco. Sin embargo, ahí es donde entendemos, versículo 36, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, y podemos ver el lenguaje, ahora es Jairo el que tiene miedo, ahora es Jairo el que tiene temor, pero le dijo, no tengas miedo, solo ten fe, solo confía. Acabas de ver un ejemplo de fe, y si yo estoy yendo contigo, confía, descansa, no estés asustado, no estés aterrorizado. Puedes ver la mujer que hace un momento estaba asustada y estaba aterrorizada. Yo soy el que purifica al inmundo. Yo soy el que limpia al que está sucio. Yo soy el que sana la enfermedad, pero es que todavía no habían visto a Jesús resucitar a un muerto. Así que esto es fuerte, ¿no? Versículo 37. Y aquí está, Jesús detuvo a la multitud, ya no más ustedes, y no dejó que nadie fuera con él. Por favor, ya no van conmigo. A lo mejor muchos supersticiosos y hay muchos religiosos, que lo más seguro todos, uy, no, ese ya está contaminado. Y a la casa de un muerto, no, más contaminados todavía. No. Váyase solito. Que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Se fue con los tres más íntimos de Jesús. Sabemos por los evangelios que eran las personas que estaban en todo, en absolutamente todo. Versículo 38. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, ya no lo llaman Jairo, porque quiere enfatizar eso, el líder de la sinagoga. Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Esto lo que nos está diciendo es que este hombre no solamente era importante, era rico. ¿Por qué? Una vez más, contexto cultural. Cuando una persona en esa época se moría, normalmente los parientes no era que lloraran mucho. La cultura y la época
de ese entonces era que hasta contrataban personas para que lloraran. Los llorones, literal, había gente que se dedicaba a eso, como las funerarias. No, bueno, como las funerarias ahora años, donde tú no le pagabas seguro a la funeraria y lo que le convenía era que se muriera gente para ellos vender ataúdes. Ahora, como es el seguro Ezequiel, lo que más le conviene es que tú no te mueras, para poder ellos seguir ganando más dinero, que tú sigas pagándole dinero. Bueno, eso es otra cosa, pero en esa época tú podías volverte un llorón profesional. Se murió en tal casa, se murió alguien, tú corrías, yo lloro, de verdad. Y entre más alboroto, mejor. Y eso lo que significaba era que el dueño de casa tenía para contratar a muchas personas que lloraran. Y lo que vemos es que ya la niña se había muerto y realmente estaba muerta. De hecho, aquí quiero aclarar, muchas personas han intentado justificar esta clase de milagros, decir que es catalepsia. No sé si sabe lo que es catalepsia, es una enfermedad muy extraña, muy rara, donde la persona parece muerta y realmente la dan por muerta. Hasta hay casos donde han enterrado a las personas, pero resulta que no estaba muerto, andaba de parranda. Sí, pero el asunto es que esta no es una catalepsia, la niña estaba agonizando, se entiende por todo el contexto que la niña estaba padeciendo una enfermedad y de verdad se murió. Y ya está tan terrible la situación, tan real la muerte, que ya hay un montón de gente allí llorando. Ya llegaron los llorones profesionales, hay alboroto, hay lamentos, tanto que dice muchos llantos y lamentos. Versículo 39. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Como ahora cuando, como que Jesús ese día le dio por hacer preguntas muy extrañas, ¿no? Ahora era, ¿por quién me tocó? Cuando lo estaban apretujando. Y ahora, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Pues, ¿cómo así? La niña no está muerta, solo duerme. Pero ahí es donde vemos, versículo 40, la gente se rió de él. Literalmente dice, se burló, lo ridiculizó. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Porque ahí es donde vemos. Esa es la realidad del ser humano. El ser humano no puede entender la obra de Dios, no puede entender los caminos de Dios. El ser humano no puede entender que Dios siempre está en control de las cosas. Y a veces somos así, nos dejamos llevar de las emociones. A veces estamos llorando, después estamos gritando, después estamos riendo. Así somos, ¿no? Llevados por las emociones. Jesús está siempre en control de todas las cosas, como cuando estaba en la barca y estaba durmiendo. Él no se deja exasperar, él no se deja llevar de la emoción, porque Él es Dios hecho hombre. Dice el versículo 41, y allí está. Bueno, ya, dado que ya me tocó una mujer que había estado inmunda, pero quedó limpia, y dado que Jairo sí me había dicho que viniera a tocar a la niña, pero solo porque estaba agonizando, pero ¿qué hace Jesús? La toma de la mano. En otras palabras, ya entrados en gastos, ya estoy inmundo, entre comillas, porque obviamente no. Lo que nos está mostrando es eso. Jesús no estaba inmundo y nunca iba a estar inmundo. Él no es inmundo. Él vino fue a limpiar al inmundo. La toma de la mano a la niña que estaba muerta y le dijo, Talita cum o Talita cumi, si tienes Reina Valera, que es la traducción más famosa, pero lo que pasa es que esa expresión es aramea. Aquí Jesús habló en arameo, que significa, por eso allí da la traducción, niña, levántate, aunque si lo lees en el idioma original dice a la niña, es decir, utiliza el artículo, tú niña, a ti te estoy hablando, levántate. O también puede significar ven a la existencia o sal de la ruina, sal de la oscuridad. Es una palabra muy interesante. ¿Y qué sucedió? Versículo 42. Entonces la niña, y ahí está que tenía 12 años. Y ese es el asunto. Jesús tampoco necesitaba correr. Mientras había una mujer que hacía 12 años estaba padeciendo una enfermedad, pues hubo tiempo para limpiar a esa mujer, para salvar a esa mujer, para sanar a esa mujer y también había tiempo para esta niña que también tenía 12 años. Y es muy importante. En esa época normalmente era la edad en la que las niñas se casaban. Y eso era lo más importante para una niña de estas. Yo sé que hoy en el siglo XXI y más en nuestra cultura y mucho más aquí en Occidente, uno pensar una niña de 12 años casarse, uy, no, eso es terrible. O sea, no, ¿qué tal? Esa niña apenas está jugando con muñecas. Bueno, no, la verdad es que uno ve por ahí unas niñas de 11 y 12 años que de hecho ya están cargando su barriga. Pero el asunto es que en esta época, lo que, lo que decíamos, no que esté bien, pero eso era lo que pensaban las personas, pues la niña era para tener hijos. Y esta niña se estaba muriendo, de hecho se murió cuando apenas iba a empezar aquello para lo cual había nacido, sus sueños, sus propósitos.
Pero entonces la niña que tenía 12 años enseguida o de inmediato o al instante, así como tan rápido como cuando la mujer tocó el manto de Jesús y su flujo de sangre se estancó y recibió sanidad inmediata y limpieza y pureza, no solamente sanidad, sino limpieza y pureza. Seguramente fue el primer momento en su vida en el que esta mujer se sintió aprobada por Dios. Ahora esta niña, dice, enseguida se puso de pie y caminó. Y lo que digo no era catalepsia, porque venía de agonizar, posiblemente de una enfermedad terminal. Y aquí están los presentes, que nos está diciendo, ¿quiénes son los presentes? El papá, la mamá y los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quedaron qué? Conmovidos. Pero esta traducción es muy floja allí. Literalmente dice quedaron extasiados o cayeron en un éxtasis. No lo podían creer. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Es que ni los discípulos de Jesús creían que Jesús podía llegar a tal poder. Tanto que, aunque dice y totalmente asombrados, literalmente dice espantados, aterrorizados otra vez, como cuando Jesús calmó las olas y el viento, el mar. Estas personas apenas están conociendo a Jesús. Estas personas apenas están sabiendo realmente quién es Jesús. Pero por eso les decía, ¿qué dice Números 19:11? El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. ¿Quedó Jesús impuro? ¿Qué pasó cuando Jesús tocó el cadáver? Resucitó. ¿Qué pasó cuando la mujer tocó a Jesús? Fue limpia, fue pura, no solamente sana. Esto es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar para que entendamos, como nos dice la palabra de Dios, que Él vino fue a limpiarnos de nuestros pecados. Él vino más que para sanar nuestro cuerpo, aunque si quiere lo hace. Claro que sí, porque Él también es bueno y misericordioso. Y Él también puede hacer milagros y Él es Dios. Y si Él quiere, sigue haciendo milagros. Nosotros nunca hemos dicho en este lugar que Jesús no podría sanarte una enfermedad o solucionarte un problema. Pero el asunto es que eso no es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, sino que hay mucho más detrás de cada una de estas historias. Tanto que, mis hermanos, esto lo hacía Jesús recurrentemente. En otro episodio donde Jesús resucitó a un muerto, está en Lucas 7:14, el hijo de la viuda de Naín dice, luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Aunque dice tocó fue el féretro, porque en esa época no había ataúdes. Tocó al muchacho. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Que aunque la religión enseñaba que si tú tocabas un muerto quedabas impuro, o que la mujer si tenía un flujo de sangre era impura, hay muchos lugares donde yo he conocido hasta personas que las han tratado de impuras por eso, porque viven en la ley. En la ley decía que si una mujer tenía un hijo quedaba impura durante 40 días, la famosa, ¿cómo es que se llama después de que la mujer la dieta? La dieta en la ley era inmunda. Mi hermano, eso era en la ley porque nosotros hoy tenemos a uno que nos ha purificado, nos ha limpiado. Y no solo de esas cosas externas, sino en el corazón, en el alma. Y dice la palabra de Dios que se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate, y conocemos la historia, y este joven se levantó. Pero yo quiero que pensemos en esto, Marcos 1:41, ya hablamos de esta historia. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿A quién? Al leproso. Si quiero, dijo, queda sano. Pero ¿por qué Jesús hacía eso? Lo mismo Jesús pudo haber sanado a la mujer del flujo de sangre solo con decir la palabra. Jesús pudo haber levantado a la niña de aún la misma muerte solo con decir la palabra para no contaminarse. No, lo que nos quiere contar la palabra es que Él no contamina a nadie, ni nadie lo puede contaminar a Él. Él trae la limpieza, la pureza, la salvación, la sanidad, la resurrección. Y esto nos lleva al cuarto punto en el cual no me demoraré, porque solo es un versículo. Hemos visto ya hasta allí 22 versículos. Pero para mí, el versículo más importante, el versículo final del capítulo 5, versículo 43. Porque la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿tenemos estas historias para replicarlas o para aprender de ellas? Cuarto punto, una restricción asombrosa. De verdad, esto es lo que más me asombra a mí. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 43? Esa primera parte para mí es muy fuerte. Jesús dio órdenes estrictas. Y una vez más, ¿por qué hablo tanto del idioma original? Porque es que es cierto, es que el idioma original es impresionante. El idioma original dice, les ordenó mucho o muchas veces, les dio muchas órdenes de muchas maneras, estrictamente. Casi como el mismo ruego que tenía Jairo al principio, por favor, ven a resucitar a mi hijita. Casi como la angustia que padeció por 12 años esa mujer.
Es la que ahora Jesús tenía diciéndoles, por favor, se los ruego, se los suplico, es más, se los ordeno, de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Entendemos también por esto, una vez más, no era una catalepsia. Parece ser que esta niña había estado tan enferma que por mucho tiempo no había podido comer. Y estaba agonizando. No me alcanzo a imaginar la condición de esa niña, pero ahora está tan sana y tan llena de vida que le dice Jesús, denle una buena comida a esta niña, pero no sé si hasta mientras comían o no lo sé si estaban allí hablando. Jesús les dice, por favor, un encargo. Pero nos asombra esto. Cuando yo termino aquí esta historia, me hago la pregunta. ¿Hemos escuchado alguna vez tú y yo la historia de que Jesús sanó o resucitó a la hija de Jairo? ¿Y para qué le cuentan a uno esa historia? Para, por si de pronto, y Dios no lo quiera, va y se te muere un hijo, pues creas tú que Jesús puede resucitar a los muertos. O si nos han contado, o si hemos cantado la famosa canción de si tan solo tocar el borde de su manto, ¿para qué nos enseñan esas historias? Para que tú y yo hoy, si tenemos problemas, dificultades, estamos enfermos, por la fe toquemos el manto de Jesús y seamos sanados. Pero, ¿por qué está este versículo allí? ¿Por qué conoce el mundo a Jesús? La mayoría de personas que hasta dicen ser cristianas, que se agolpan en las iglesias, ¿por qué están creyendo en Jesús? ¿Por qué vienen a Jesús? ¿Hasta por qué asisten a la iglesia? ¿Qué esperan escuchar? Que Jesús va a hacer un milagro, que Jesús va a sanar. Repito, y Dios no lo quiera, pero si uno de nosotros experimentara que su hijita se está muriendo y se muere, ¿qué es lo primero que seguramente vendría a la mente de uno? Pues así como Jesús resucitó a la hija de Jairo, pues Jesús va a resucitar a mi hijo. ¿Y cuántas personas que lo han experimentado? Esa ha sido su esperanza, pero ¿por qué los han engañado? Porque, ¿qué hacemos con el versículo 43? Porque está el versículo 43. No le cuenten a nadie. Pero está justo después de una historia donde Jesús liberta a un endemoniado que tenía miles de demonios, una legión de demonios. Pero a ese hombre, ¿qué le dijo él? Ve y cuenta. Esto es lo que yo quiero que el mundo conozca de mí. Pero yo no quiero que el mundo sepa que es que yo soy capaz de resucitar a los muertos, de solucionar problemas, de quitar hemorragias de 12 años. Puedo hacerlo, dice Jesús, porque Él es Dios. Pero eso no era lo que Jesús quería que conocieran de Él. Y esto me confronta a mí con la pregunta más importante. ¿Qué Jesús? ¿En qué Jesús creo? ¿Qué Jesús he conocido? ¿Qué Jesús he dado a conocer? Una vez más, si a mí se me muriera mi hija, yo lloraría y yo me postraría y le diría a Jesús, tú tienes poder, si quieres, por favor, resucítala. Él podría o no, podría hacerlo, pero no es lo que promete. Aun cuando Él hizo esto, movido a misericordia, a compasión, porque Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, pero como hombre también era un ser humano también con emociones, con compasión. Él fue a la casa de Jairo y Él se compadeció de Jairo, pero pues igual eventualmente esta niña igual llegó el momento en que se murió y muchas otras personas se murieron. Sí, hubo algunas personas que hasta Jesús resucitó, pero Él no resucitó a todos los muertos. Es más, te hago esta pregunta. ¿Cuántas personas conoces tú que hayan resucitado de los muertos? Mis 37 años de vida, que los he vivido en contextos de iglesia, nunca he visto una resurrección de un muerto, nunca. Lo más cercano que he estado a eso es alguien, no puedo meter las manos al fuego, seguramente que es verdad, pero alguien me contó que experimentó esto, que oró por un muerto y se resucitó. Lo curioso es que hasta esa persona me cuenta una historia y es que después el muerto estaba todo enojado, que porque donde él estaba era mucho mejor que estar aquí. No puedo meter las manos al fuego y decir que esa historia es cierta, pero eso es lo más cerca que yo en mis 37 años de vida he estado de algo así, que alguien me contó. Y tampoco quiero caer en ese tipo de cosas porque pues si uno no lo ha vivido, ¿para qué lo cuenta? Pero ¿cuántos de ustedes han visto muertos resucitar? Yo no, yo no. Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está su poder? Pero ¿cuántos han visto a personas conocer a Jesús y que su vida es transformada y cambiada, como el endemoniado gadareno? Pues de hecho, si has creído en Cristo, tú eres uno de ellos. Si yo he creído en Cristo, yo soy uno de ellos. Eso es lo que Cristo quiere que conozcamos y que el mundo conozca de Él. Mis hermanos, recuerdan que ya Jesús también lo había dicho en Marcos capítulo 1, versículos 43 al 45, al hombre que fue sano de lepra. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia, con ruego, con súplica. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Y qué hizo ese hombre?
Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad, tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. Gente que cuando veía que se iba, parecía como la canción de Maná, el muelle de San Blas, parecen la loca del muelle de San Blas. Se fue Jesús en la barca, pero vamos a quedarnos aquí esperando que regrese. La multitud está loca por Jesús, pero para que haga un milagro. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque es que la historia está en Mateo, Marcos y Lucas. Marcos la termina allí, pero es para que nos hagamos la pregunta, ¿y qué pasó? Adivinen. Pues Mateo nos da el detalle, Mateo 9:26. Es la misma historia. La noticia de este milagro, ¿qué? Se quedó entre el papá, la mamá. Yo estoy seguro de algo. Pedro con todo y lo zafado que era, no fue Pedro, ni fue Jacobo, ni fue Juan. Los que contaron. ¿Quiénes contaron? La niña, los papás. Pero la noticia de este milagro corrió por toda la región. Podemos ver. Pero si Jesús dijo que no. Pero lo curioso es que hasta el siglo XXI, esta es la noticia que se cuenta de Jesús. Pero aunque nos parezca humanamente que es una maravillosa noticia, no es la maravillosa noticia que quiere que contemos, que quiere que el mundo sepa. La verdadera y maravillosa noticia es que así como Él sanó a esa mujer con solo tocar el borde de su manto, Él murió en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados, porque eso es lo que Él es capaz de hacer. Para sanarnos de la condición más terrible. La condición más terrible de esa mujer no era el flujo de sangre, sino el flujo de sangre que la volvía inmunda, que la volvía impura. Pero hay uno que derramó hasta su última gota de sangre para que entendamos que tú y yo ante los ojos de nuestro Padre hoy somos puros, santos, perfectos, sin mancha por lo que Él hizo por nosotros. Y así como Él fue capaz de decirle a esa niña con solo tocarla y decirle a ti, a la niña, ven, levántate. No sé en qué idioma lo va a decir Cristo cuando venga, pero si cuando Cristo regrese estamos muertos, nos va a resucitar, no como a esta niña que le dijo Talita Kum o Talita Kumi, sino que nos va a resucitar para no morir más, porque ella igual se murió. Eso es lo que Él quiere que conozcamos. Ese es el verdadero evangelio. Mis hermanos, Marcos 2:10, quiero que recordemos cuando Jesús levantó al paralítico. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, vamos a ir hasta el versículo 11, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y conocemos la historia. El hombre que había estado paralítico se puso de pie, tomó su camilla y se fue a su casa. ¿Para qué? Para que sepan que puedo perdonar pecados, para que sepan que puedo limpiarlos, para que sepan que aunque se mueran, sí, puedo resucitarlos, pero espero que confíen que no los quiero resucitar tanto en esta tierra porque vuelven y se mueren. Quiero resucitarlos en la gloria eterna. Ese es el Evangelio, esa es la noticia de Cristo Jesús. ¿Por qué lo sabemos? Porque me voy a adelantar mucho, pero como les decía, es que el problema es que solo estamos viendo 23 versículos, mucho, pero no tanto. Ojalá pudiéramos ver Marcos desde el capítulo 1 hasta el 16 en una sola enseñanza, aunque nos demoráramos una semana, hiciéramos un campamento y estudiáramos todo Marcos. Pero ¿qué dice Marcos 10:45? Pues ni aun el Hijo del Hombre, Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros. ¿Para qué vino? Para servir. ¿Pero qué? Y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Él libertó a esa mujer de 12 años de una condición de inmundicia. Sí, Él sanó a esa niña, de hecho resucitó a esa niña con solo tocarla y decirle Talita Kumi. Pero la pregunta es, ¿queremos hoy un toque asombroso de Jesús que sane mi enfermedad? ¿Queremos hoy tocarlo por la fe, el borde de su manto? ¿O queremos mejor hoy por la fe mirar a Cristo en esa cruz y saber que Él vino fue a perdonar nuestros pecados y que más que un toque asombroso, Él nos da su gloria maravillosa para que un día no solo lo toquemos, sino que lo podamos abrazar y compartir toda una eternidad con Él? Eso es lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Porque yo podría decirles en esta noche, ¿qué petición tienen? Oh, seguro que ustedes tienen peticiones y yo también. Mis hermanos, quiero decirlo de esta manera. Pongámoslas en sus manos. Si Él quiere, puede sanarnos. Si Él quiere, nos puede ayudar en esa dificultad. Pero puedes tú estar hoy consciente de que Él te ha perdonado tus pecados, que te ha purificado, que te ha limpiado, que te ha resucitado de entre los muertos, espiritualmente hablando, y que lo que te promete es una eternidad. Porque esta es la verdadera maravilla que Él quiere que conozcamos. Mis hermanos, para concluir, pidámosle al Señor
que podamos reconocerlo, lo que digo, no quedarnos con un toque. Hoy no tenemos el manto de Jesús, hoy tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y reconocer que Él ha hecho la más grande maravilla, el más grande milagro. Él nos ha resucitado a ti y a mí entre los muertos. Él nos ha purificado, no solo de 12 años, de toda una vida de pecado. Eso es lo que Cristo vino a hacer en esa cruz. Y eso es lo que el mundo necesita conocer. Pidámosle esto a Él, a nuestro Padre, a Cristo. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Cristo, qué hermoso es saber que hoy no tenemos que conformarnos con un borde de tu manto, pero a la vez entender que más que sanar, tú viniste a limpiar. Más que a resucitar a una niña y darle un futuro y un bienestar y un éxito en esta tierra, tú viniste a darnos salvación y vida eterna. El servicio más grande que tú nos brindaste sin que nosotros lo mereciéramos, tú en tu gracia, siendo Dios, haciéndote hombre y llegando hasta la condición de esclavo, pero lo hiciste fue para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Cristo, de algo estoy seguro, si experimentáramos un milagro de estos, no sé si haríamos caso omiso a tu palabra y saldríamos corriendo a contarles a otros de todos esos milagros, de cómo sanaste la enfermedad, de cómo solucionaste el problema, pero tú a estas personas les decías, no hagan eso. Mientras que al endemoniado gadareno sí le dijiste, ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Me pregunto eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos para contar de ti al mundo? ¿Que nos has sanado? ¿Que nos has solucionado problemas? ¿O que nos has limpiado del pecado? ¿Que nos has resucitado entre los muertos? ¿Y que nos das la vida eterna? Por favor, que no seamos como Jairo y su esposa. Que lo que tengamos para contar es lo que luego contaron Jacobo, Pedro y Juan. Que tú eres la vida eterna. Que tú eres aquel que aunque eres Dios hecho hombre, en ti no hubo impureza, no hubo contaminación, no hubo engaño en tu boca. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque anduviste en medio nuestro, no te contaminaste con nuestra inmundicia, no te contaminaste con nuestro pecado, pero moriste en esa cruz por nuestra inmundicia, por nuestra maldad, por nuestros pecados, para limpiarnos, para perfeccionarnos, para libertarnos de esa maldición con la cual nacimos, el pecado que corría por nuestras venas, por nuestra sangre, y derramaste tu sangre para limpiarnos, perdonarnos y llevarnos al cielo, a vivir por siempre contigo. Gracias, Cristo, por esta verdad te pedimos. Que este sea el toque que reciban los demás, el toque de salvación. Que se asombren y nosotros mismos nos asombremos día tras día, que lo más grande que tú has hecho por nosotros y pudieras hacer jamás por alguien es llenar su corazón y su vida con tu evangelio, con tu palabra, con tu verdad. Esto te lo pido. Cristo, que esta sea la verdad que podamos proclamar de ti, que el mundo conozca este evangelio, esta verdad. Te lo pido, Padre amado, en los méritos de tu Hijo. Amén y amén.